Presenta Santander, el banco que banca a las pymes. Seguimos en la mira, como les anunciábamos, con el integrante de EDUI 21, Renato Perti. Renato, ya ¿cuántas veces van que has venido? ¿no? Una cantidad, pero eso muestra... Te vamos a poner de columnista. Y bueno, capaz que para la próxima. En realidad estamos un poco omisos. Nosotros siempre, sí, desde que le invitamos... Bueno, Fede, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches, Pito. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Nos hemos propuesto desde el comienzo de que EDUI 21 arrancó, tenerlos casi que como una imposición a nosotros mismos de poder tener siempre casi que imponernos la obligación de tener el tema de que para nosotros para mí, creo que compartimos, ¿no? Sí, totalmente. Compartimos de que el tema de educación es un tema central en la agenda pública y EDUI 21 nos ha dado mucho material a través de todos sus integrantes, porque son expertos en distintas áreas, ¿no? Hemos tenido de todo acá, lingüistas, en fin, neuropedagogos, en fin. Ahora, bueno, se acerca la definición de toda esta larga campaña electoral. Ustedes habían tenido antes de la primera vuelta, de la primera elección de octubre, un contacto con todos los partidos, sí, ¿verdad? Con todos. ¿Y ahí qué fue? Ahí básicamente lo tuvimos con Lacalle, Martínez, Talvi, Mieres, Novik y Manini. En esas 6 entrevistas nosotros encontramos en general una voluntad más de cambio de la educación que de continuidad, lo cual no quiere decir que haya cosas que se hicieron que están bien y que hay que potenciarlas, pero los partidos se posicionaron, Fito lo podrá decir más del ángulo de la ciencia política, en clave más de cambio que de continuidad. La otra cuestión que elegimos a los partidos políticos, Gabriel, que para nosotros es bien importante, que los cambios en educación no son ajustes en los marginales, no son ajustes en una parte. Que el cambio en educación tiene que ser integral, tiene que ser de todo el sistema, tiene que ser profundo y progresivo también. Y ahí le dijimos a los partidos políticos, a los candidatos, que había 2 elementos que para nosotros iban juntos en los cambios, que son los cambios en los contenidos, del cual vos has hablado muchas veces, el para qué y qué de educar y de aprender, y en el modelo de gobierno o de gobernanza, de acuerdo a cómo se defina, de la educación. Le dijimos que si van en una línea de cambios en los contenidos, pero dejan el gobierno igual, van a encontrar problemas, y que los problemas de educación no se reducen al gobierno, tienen que ver fundamentalmente con discutir qué tipo de educación queremos para qué tipo de sociedad, ciudadanía, comunidad. Y ahí encontramos más sintonía, en general, con los cambios en los contenidos que los cambios en los modelos de gobierno de estructura. Le dejamos planteada esa inquietud. Algunos de los candidatos, hoy se ve reflejado más en el documento, que seguramente ustedes van a plantear el documento que está planteado de la coalición de alternativa, o como se le quiera denominar, estaba más afín a la idea de ir a cambios en el modelo de gobierno de la educación. Y todos los partidos en general, yo creo que la excepción era Pablo Mieres fundamentalmente, no querían entrar en un cambio de estructura de la educación. Es decir, un cambio de estructura significa que en vez de tener primaria y secundaria tenés una educación básica de 4 a 14 años que integrás primaria y secundaria, y en vez de tener educación secundaria y educación técnica separada, tenés una educación media superior que integra, de 15 a 18 años, que integra secundaria y técnica. Ese fue el tenor de las conversaciones. Y lo que nosotros sacamos como conclusión del equipo de EDUI 21 fue: hay clave de cambio más que de continuidad de la educación, inclusive en el candidato del Frente Amplio. Y segundo, que había una cierta tensión cuanto de cambios en los contenidos sustentados en cambios de modelos de gobierno. Y que ahí había un dilema que tenía que ver con entender el margen de maniobra que tenían los partidos políticos y el margen de maniobra de los partidos políticos frente a la sociedad, frente a los educadores, las corporaciones, la ciudadanía, de manejarse. Pasada la elección, tenemos ahora este documento de la coalición de alternativa, como ustedes la denominen, donde encontramos, y nosotros hemos hecho una reunión del equipo directivo de EDUI 21, y hemos encontrado que ahí hay elementos positivos, tenemos una visión positiva del documento, porque vemos 2 cosas que son fundamentales que lo que EDUI 21 venía planteando. Uno, la idea de la transformación. No estamos hablando de educación
como agente de reproducción de lo existente. Estamos hablando de la educación como agente de transformación. Hay una clara, explícita referencia a la transformación de la educación. Y segundo, cuestión que nosotros lo veíamos con cautela, digo, con vos lo hemos discutido varias veces, hasta dónde iban a ir en esta simbiosis o en esta conexión entre lo programático y lo institucional. Y nos encontramos, para nosotros ha sido una grata revelación, que por un lado está instalado en el documento de la coalición el principal cambio educativo que 2021 ha planteado, que es la educación de 3 a 18 años. Es decir, si tú nos preguntás a cualquiera de nosotros, a Fernando, Juan Pedro, cualquiera de nosotros, ¿cuál es el principal cambio de 2021 que plantea? Es esa educación, ¿se acuerdan que hemos hablado acá? Esa educación progresiva, compacta, que va de los 3 a 18 años. Pero había planteado el Frente Amplio. Lo había planteado el gobierno anterior, Fernando y Juan Pedro, fundamentalmente vinculado a 414, pero que era una continuidad de esto. Exactamente. Cuando Fernando todavía no se había ido, repitió por todos lados. El marco curricular. El marco curricular era un bloque entero. Pero ¿sabes qué? Vamos a parar un poquito acá. Vamos a ver unas gráficas. Primero, la que proponía el Partido Nacional inicialmente, que era reforma urgente de la Ley de Educación. Sí. Y rediseño de la gobernanza de la ANEP, incluyendo en el Codicen a los directores generales de los consejos desconcentrados. Luego vamos a ver otra gráfica también del Partido Nacional. Esa está más o menos reflejada en el documento. Sí, acá eliminación de la representación docente en los consejos de la ANEP, tema. Sí. La enseñanza debe ser gobernada por los representantes de los ciudadanos, dándole potestades y potenciando el Ministerio de Educación. Y luego, eliminación de la exigencia de 10 años de experiencia en la educación pública para integrar órganos de gobierno de la ANEP. Otra cosa que le da más potestad para elegir políticos y no necesariamente ex miembros de la educación. Vamos ahora a ver digamos, lo referido a esto que está en el documento Compromiso por el País. ¿Qué dice? Modificación de la gobernanza de la ANEP. Sustitución de los actuales consejos desconcentrados por direcciones generales unipersonales integradas al Codicen. Los representantes docentes se mantendrán en el Codicen con voz y sin voto, un camino que parece ser el del medio. Nosotros tuvimos acá a Robert Silva. Lo escuché, me acuerdo. Quien fue enfático en mantener a los docentes, porque de alguna manera él era un representante de los docentes allí, ¿verdad? Ahora el que ocupa el lugar de él va a tener voz y no voto. Él no estaba de acuerdo con esto. No sé si lo van a proponer, si habrá tenido una discusión dentro de su sector. Y tuvimos al doctor Sanguinetti, que yo esto de tener tanto boliche me pierdo, si lo dijo acá o lo dijo en Sarandí, pero acá dijo cosas. Lo dijo acá lo que vas a decir, acá, me parece. Dijo que discutir la ley de educación y el tema de la gobernanza y todo eso nos iba a distraer de discutir los contenidos de la educación, ¿no? Entonces, yo lo que veía en el Partido Colorado era una resistencia a los cambios que 2021 proponía profundos en la gobernanza por el lado de modificar la integración de los organismos desconcentrados. Y ahora pasa esto en el que, bueno, yo ya te aviso, esto con los docentes, ¿no? O sea, ya no sé cuánto va a durar la huelga, cómo la van a plantear, cómo va a ser, pero que pierdan lo que ellos consideran el control de ahí, y que además tengas la potestad vos de nombrar a gente que no necesariamente tenga 10 años de experiencia de educación. Va a haber los organismos desconcentrados en los que los docentes no van a tener ninguna participación. Y acá decían todos, no se puede hacer cambios sin la participación docente. Claro, bueno, yo creo que planteaste una cantidad de temas. Primero, claro, Gabriel. Primero, hay en la propuesta del documento de Compromiso por el País, hay un claro cambio en el modelo de gobierno de la educación, que no es lo que originalmente planteaba Edu 21, pero que va en esa línea. Me explico. ¿Qué planteaba Edu 21? Fortalecer la capacidad de planificación y de ejecución de la política en la articulación del Ministerio, liderazgo político, cuestión que hemos hablado varias veces, y Codicen fortalecido en su capacidad de liderazgo de ejecución de la política. Al incorporar, como tú lo acabas de decir, a los directores de los consejos desconcentrados, esto es primaria, secundaria y la educación técnica, en el Codicen se fortalece la capacidad de ejecución y de planificación de la política.
lo cual es un camino a recorrer que para nosotros tendría que llevar más en mediano plazo que se hace un cambio de la estructura. Creo que ahí hay, por lo menos, te diría, y nos sentimos desde 21 que hemos hecho nuestra tarea, de haber contribuido a que en el país se colocara el tema del cambio de modelo de gobierno de la educación. No el cambio del modelo de gobierno per se, sino el cambio de modelo de gobierno para ser una herramienta para sustentar los cambios profundos en educación que hay que hacer. Segundo aspecto, tú hablas de la representación docente. En el 21 está dicho, en el libro abierto, y lo reiteramos acá, nosotros estamos a favor de mantener la representación docente con voz y voto en el CODICEN. ¿Por qué? Porque es un espacio de construcción y legitimación de la política educativa, que no significa la corporativización de la política educativa. En Uruguay no ha habido avances en educación, no por la representación docente en el CODICEN, a la prueba está, uno de ellos ha sido el profesor Robert Silva, sino por la debilidad del liderazgo político de la educación en su dirección, por la ausencia de orfandad de las políticas educativas y por la ausencia de marcos normativos que le den al CODICEN capacidad de mando. O sea que ustedes no están de acuerdo con esto. Nosotros hemos mantenido, lo hemos dicho públicamente. No están de acuerdo con lo que se está manejando. Nosotros estamos de acuerdo con el cambio en el modelo de gobierno para que los directores de los consejos se incorporen al CODICEN. Tildado, de acuerdo. Esto no. Esto no, porque nosotros entendemos que es bueno que se diga que se mantengan los representantes docentes en el CODICEN. Ya eso es un punto importante. Nosotros creemos que hay que mantenerlo con voz y con voto porque no está haciendo a la sustancia de los problemas que tenemos que enfrentar. Y quizás abrir ese espacio potencial, como vos decías, Gabriel, de conflictividad, su costo-beneficio es bajo frente a la necesidad de articular una propuesta de cambio educativo profundo, donde si el liderazgo político del CODICEN funciona y hay un ministro de Educación con vocación político-educativa y hay un CODICEN que está remando por esos cambios, es mucho más importante sellar la profundidad de los cambios que entrar en una disputa y en un conflicto, que Fito sabe que eso va a ocurrir, entre, digamos, docentes y docentes, cuando en realidad no está planteado eso, porque en definitiva nadie está diciendo sacar a los docentes del CODICEN, sino es un tema de voz y voto, pero para nosotros mantenerlo así es dar una continuidad a la política y también tener en cuenta algo, que en la medida que hay dos representantes docentes en el CODICEN, también puede haber pluralidad de visiones. Robert Silva no representaba la visión más sindicalista que estaba en el CODICEN y por tanto le dio aire a la política educativa, le dio aire con nuevos enfoques, con nuevas propuestas, con reclutamiento de nueva gente. Entonces, en ese terreno es que nosotros entendemos que hay que poner mucho más la pila en el tema de fortalecer la capacidad de ejecución de la política educativa del CODICEN. Esto es, está muy bien el documento de la coalición cuando plantea directores de los consejos en el CODICEN. Gabriel, hace un año hablábamos de eso y éramos pocos, ¿no? ¿Te acordás? Sí. Éramos sí, pocos, era vos, yo y algunos más que hablábamos de esto. Pero y ahora es otra cosa. Déjame dar el fito de la palabra y te digo, yo un poco bromeo, no bromeo, pero quiero decir, cuando no hay conflicto, es porque no hay cambio. Sí, bueno, Si hay cambio es porque hay conflicto, ¿no? Sí. Pero vos cómo lo ves esto de la pérdida de poder tan abrupta de los docentes. ¿Y qué te surge preguntarle, digamos? Che, sí, algún conflicto va a haber, ¿no? Sí. Alegremente no van a retroceder los sindicatos de la enseñanza, ¿no? Si esto forma parte de, como todo indica, de la ley de urgencia, el conflicto estará acotado en el tiempo, será máximo 3 meses. Y los sindicatos de la enseñanza tendrán que aceptar que gobiernan los partidos. Tendrán que aceptarlo. La solución de EDU 21 probablemente sea la más razonable. Pero bueno, claro, los sindicatos tienen que ser razonables y tienen que aceptar que gobiernan los ciudadanos por medio de los partidos y no los gremialistas a través de sus organizaciones. Y además hay un punto ahí, Fito, que hay algo que yo creo que hay que celebrarlo. En el país a veces no celebramos ciertas cosas. Que estemos hablando en Uruguay de tener una educación unitaria que va, vos decías que lo planteaba Fernando y Juan Pedro, pero que los partidos políticos se pongan de acuerdo en que haya una educación unitaria que va de los 13 a 18 años, nos ubica en, nos cambia la discusión, porque estamos diciendo a la gente que va a haber instrumentos educativos y herramientas que van a garantizar que lo que los niños aprenden en ciencias o en matemáticas en la escuela va a tener continuidad con lo que aprenden en el liceo, en la escuela técnica, va a haber una concepción de aprendizaje común, que va a haber una concepción educativa común que hoy no existe. Entonces, la pregunta que uno se hace es, no hay que poner en riesgo esa joya que es pensar esa educación potencial de 13 a 18 años por conflictos que pueden ser, que lo cual no quita
que lo que decía Fito, que el liderazgo político es lo que ha fallado. Sí. Pero ha fallado, en Uruguay lo que Pero ha igual- fallado en ocasiones es el liderazgo político. Igual, déjame agregar otra dimensión del asunto, porque cuando se piensa en la reforma educativa, creo yo, se piensa en dos tipos en materia de gobierno de la educación, como que en dos niveles, ¿no? Sí. Corregime, Renato. Sí. Primero es el nivel arriba, ¿no? Correcto, Cómo exacto. se gobierna desde arriba. Exactamente. Y cuál es el poder de los ciudadanos Sí. a través de los partidos respecto al poder de los gremios, etcétera, etcétera. Esa es una primera discusión. Una segunda discusión es cómo se gobiernan los centros educativos. Que también está planteado en el documento. Bueno, y yo te quiero preguntar cómo la ves venir, porque Sí. no has hecho referencia a esto. Hay buenas razones para pensar que la educación no va a mejorar si no mejoran sustancialmente las prácticas, Claro. que van atadas a los contenidos, pero la manera de enseñar. Si no cambia la manera de enseñar. Y para que cambie la manera de enseñar se tiene que adaptar al contexto. Y para que se adapte al contexto, los centros educativos se tienen que manejar con otra libertad. Correcto. Hay que abrir espacio para la descentralización, para la experimentación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves venir esa agenda? Yo creo que hay como el cambio que está planteado el documento, no sé si lo han planteado así porque nosotros no hemos tenido que ver en su elaboración, pero digamos, hay dos cambios macro. Esa educación de 13 a 18 años y ese cambio de gobierno. Y debajo de ese cambio hay las herramientas para gestionar el cambio. ¿Qué significa? Un estatuto docente que le da al docente, lo que hemos hablado contigo varias veces, mayor estabilidad, permanencia en el centro, mayor compromiso con el centro. Lo que dice Fito, un centro educativo fortalecido para gestionar los aprendizajes. ¿Qué significa Claro. esto? Liderazgo de los directores, Sí. equipos docentes comprometidos, foco en los alumnos, relación con la comunidad. También está Libertad, planteado. libertad para experimentar. Libertad en el doble sentido, de los contenidos educativos y lo que Sí. vos muy bien decías, Fito, en el para qué. Claro. En el para qué y qué y en cómo hacerlo. Y en el cómo, En el cómo la hacerlo. práctica docente Entonces, clave. eso está planteado. ¿El ProMejora era eso? El Pro Era un Mejora era paso una así. herramienta Claro. que iba en la línea de darle al centro educativo protagonismo en la definición de los contenidos educativos y en cómo efectivizarlo. Claro. El pero yo, yo Vos cuando lo digo- planteado varias veces el Yo tema, cuando sí, digo, sí. el ejemplo del ProMejora Sí. para mí es importante porque el vínculo que hay entre el poder de los docentes y la aplicación de este tipo de fórmulas, el ProMejora comprendía al 1% de los centros educativos. Sí, más o menos, sí. No se aplicó en Montevideo, las autoridades no aplicaron en Montevideo porque sabían que si lo aplicaban en Montevideo, ADES les incendiaba la pradera. Para no tener, digamos, conflicto con ADES, lo hicieron en liceos de... O sea, Pero eso no es un problema de ADE, es un problema de falta de liderazgo es una político. concesión, No, es una concesión, no, es una concesión digamos, al poder sindical. Lo hicieron afuera. Y afuera también fracasó. Sí, uno exacto, pregunta exacto. en qué momento el ProMejora dejó de fundar. Nadie sabe qué pasó. Se difuminó. Entonces, si será importante el vínculo Correcto. entre el control del poder y los contenidos que vos quieras aplicar, ¿no? Claro, O sea, vos fíjate que esa educación supuestamente, si se implementa bien, de 13 a 18 años, va a dar las garantías que esos contenidos educativos definidos para toda la población se plasmen en centros educativos con capacidad de protagonismo. Claro. Fede, tiré la pregunta y la respuesta, porque no tenemos a Sanguinetti acá que se queja de eso. Viste que se queja de que no le gusta que le pregunten para el segundo bloque. Tiré la pregunta y la contestamos en el bloque que viene. Mi pregunta es si realmente es viable, manteniendo a los docentes en la conducción del CODICEM, romper con ese poder que tiene las corporaciones dentro de los... No se fundamentan o no se refuerza ese poder justamente por por estar ahí dentro de la conducción. Vamos a una tanda y cuando venga Renato Perti responde Sí, a esta es pregunta. una A buena ver si pregunta. se fortalece o no el poder de los docentes. Presentó Santander, el banco que banca a las pymes. Bien, seguimos en la mira con Renato Perti y Fede hacía una pregunta, resumila. Justamente si el poder que tienen hoy las corporaciones sindicales dentro de la educación no se funda de alguna manera en el rol que tienen en la conducción de la educación, y si mantener ese rol que tienen en la conducción de la educación no sería legitimar o mantener justamente... Sí. Yo creo que la conducción de la educación pertenece, por un lado, a un ministro de Educación fortalecido a nivel del Ministerio de Educación y a nivel del CODICEM, el presidente de la ANEP. Es quien tiene que tener la conducción de la educación dentro de un marco colegiado.
Pero la medida en que estamos pensando, en este esquema que está planteando el documento, de que los directores de los consejos van a estar en el CODICEN, la construcción de la política va a tener como principales referentes al director del CODICEN como la cabeza, con los directores de cada uno de las áreas, primaria, secundaria y técnica, y con la participación docente como parte del proceso de construcción, donde habrá consenso, disenso, pero no va a ser por la oposición docente que no se va a llevar a cabo la política, porque si no pasa el caso que mencionaba Gabriel. Si de antemano al menor escollo, al menor adjetivo o elemento negativo se dice separa, bueno, no. Lo que pasa es que en Uruguay lo que ha fallado en este caso es que la conducción de la política educativa no ha estado en manos de la política pública. Es decir, en Uruguay hemos transitado hacia un modelo de corporativización de las políticas sociales que se ha traducido en una merma de los liderazgos de la política pública. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que buscar una conexión entre un liderazgo fortalecido, y ahí dependerá naturalmente de cómo la coalición o el partido de gobierno ubica sus referentes fundamentales en una posición u otra, y indudablemente es en el diálogo con los docentes, pero me parece que no se le puede pedir al cuerpo docente que esté representado en el CODICEN la responsabilidad de la política. Yo creo que ahí es donde está el error. Y además, la representación docente en el CODICEN no debiera ser vista como una representación sindical. Es representación de los docentes como corpus técnico, como gente que son fundamentales en pensar la educación, en pensar estrategias de enseñanza, aprendizaje. No podemos seguir pensando que la educación, cuando hablamos de los educadores, hablamos de los docentes, ipso facto hablamos de su sindicalización. Los sindicatos son una herramienta fundamental de cualquier democracia, pero los sindicatos no deben, bajo ningún concepto, gobernar la educación. No, de hecho, entonces eso tiene que quedar claro. Robert Silva no era el representante de los docentes, No, era de los gremios. de los era gremios votado docentes. por todos los docentes, Claro. sindicalizados y no sindicalizados. Yo creo que uno de los factores que explica la debilidad de impacto de las políticas educativas, y yo lo dejo eso para Fito y sus colegas de ciencia política en los últimos años, ha sido que el liderazgo político de la política se diluyó o se licuó frente a un modelo corporativo que ha predominado. Entonces, en definitiva, hoy tenemos dos modelos de política pública, para resumirlo. Un modelo que asume el liderazgo de la legitimidad que implica la democracia y sus representantes, o un liderazgo o una conducción mucho más corporatizada. Eso no implica una dicotomía, implica que las corporaciones pueden estar dentro del proceso de la construcción de la política, pero no se les puede no pueden asumir el liderazgo de la política, que es lo que en Uruguay de alguna manera ha pasado. Es decir, si tú preguntas hoy, ¿quién lidera la educación en Uruguay, la política educativa en Uruguay? Es muy difícil saber. Claro. Es muy difícil hay que poner siempre el ejemplo de lo que pasó hace más de 20 años, ¿no? En la presidencia de Sanguinetti, Sí. la resistencia de los sindicatos fue tan intensa como ahora, como en la segunda presidencia de Vázquez. Y sin es embargo verdad. se movió notoriamente el statu quo. Se movió porque hubo liderazgo político Y en visión una técnica. coalición. Sanguinetti y Volonté, espalda con espalda, Exactamente. con un sustento técnico muy importante aportado por Germán Rama y su equipo, básicamente Exactamente. desde la CEPAL. Desde la CEPAL, la oficina de CEPAL claro, en Montevideo. y hubo políticas O sea, el que- liderazgo sí, político exacto. es clave. Y la construcción de legitimidad es clave. Porque cuando hablamos de liderazgo político, no es hablar de un líder que se lleva el mundo por delante. No, no. El liderazgo político quiere decir un líder que se toma el trabajo de tejer coaliciones, de construir apoyos, de persuadir, de convencer, de aislar a los que no quieren cambiar el statu quo. Y claro, y el liderazgo Eso tiene- es el liderazgo político, no es de pesado. ¿No? Es un problema de legitimidad, de construcción de alianzas, de coaliciones. Mover las políticas públicas es el arte de construir coaliciones. Está bien, pero Exactamente. cuando vos tenés el poder de la ley en tus manos, Claro. vos podés ejercer la autoridad. Ejercer la autoridad, pero eso, ¿no? Acordate cuando la crisis del 2002. ¿Cuál es la gran lección de Achugarri? Para sacar al país de la crisis, lo que hizo Achugarri no fue ponerse de pesado a arreglarlo. Lo que hizo Achugarri fue hablar con Danilo Astori, hablar con Curiel, hablar con Tejer. hablar con el otro, hablar con el gordo, con Juanjo Ramos, hablar con el Fondo Monetario, hablar con Dios y todo el mundo. Correcto. Y así fue que se salió de la crisis, hablando de la crisis más seria que tuvo el país. Hoy por hoy capaz que hay dos crisis muy serias, ¿no? La crisis educativa es muy seria y la crisis de la seguridad es muy seria. No se sale de pesado, se sale hablando. Claro, se sale hablando, yo totalmente de acuerdo, se sale tejiendo, se sale Tejiendo. componiendo, tejiendo creo la Exactamente, palabra. Exactamente.
pero vos podés tejer, podés componer, podés incluir, pero tenés que tener un rutero. Ah, por supuesto. Tenés que tener una claridad hacia dónde vas, Y que es lo que no hemos tenido. Y llegado el momento de aplicar la autoridad, Claro. de ejercer la autoridad y de aplicar la ley, tenés que aplicarla. Pero lo primero es tejer alianzas Tejer y construir legitimidad. Si no, no se mueve el statu quo, al contrario. Sí, el tema también es que cuando vos tenés determinados niveles de resistencia, te pasa lo que le pasó a un tipo como Rama, que se le puede, si se quiere, atribuir una cierta actitud de lo que vos contrario a lo que vos estás planteando, Sí. ¿no? De ir de medio de pesado. Pero él tenía el apoyo del presidente y de Volonté, tenía la espalda bien cubierta. Está claro, pero vos date cuenta que la oposición que le hicieron los sindicatos a los liceos de tiempo completo, a las escuelas de tiempo completo, demoró 10 años en el desarrollo del país. Una herramienta poderosa no solo para lo educativo, para lo social, para la seguridad pública. 10 años demoraron hasta que llegó lo evidente que eran buenas, ¿entendés? Entonces, que tampoco nos pase que esa conflictividad y esa tensión postergue 10 años más las cosas que son imprescindibles hoy, ¿no? Me acuerdo una cosa que ahora me decís que decía Rama. Las escuelas de tiempo completo que hoy no construimos serán las cárceles de mañana. Qué frase. Decía, más o menos estoy tratando decía eso, y yo creo que ahí está el punto central, porque vos, Gabriel, lo traes muy a colación y yo creo que vos lo decís muy bien. Es no solo educación, es política social, es política para los más débiles, para los más vulnerables. Caramba, cuando vos tenés que poco más del 10% de los jóvenes, de los sectores de más bajos ingresos, de los más vulnerables, los que están en peor situación, egresan de la educación media, ¿qué destino de país tenemos? ¿Qué sociedad de oportunidades tenemos? ¿Qué imaginario de país estamos construyendo? Claro. Entonces, muchas veces, el ser rehén de determinados fundamentalismos o dogmatismos, de gente que ya está acomodada en sus cargos, termina marginando a los más pobres. Por eso, en educación, es política social, es política de atención a los vulnerables, y ahí donde hay que ser, no inflexible, hay que ser tajante. No se transan las políticas cuando las políticas están dirigidas a atender a los sectores más vulnerables, que son los que, en definitiva, están detrás de los problemas que todos los días traemos de seguridad y nada más. Pero si realmente te preocupan los más pobres, tenés que tomarte el trabajo de decir cómo hago para mover el statu quo, dado que no es fácil. Claro. Déjame poner un ejemplo de este gobierno, ¿no? Está bien, Vázquez reculó, declaró la esencialidad y después retrocedió. Para mí el principal error está antes. Vos no podés modificar la educación de este país sabiendo que es tan difícil modificar la educación, que hay tantos actores de veto, sabiendo que hay mucho prejuicio por todos lados, no podés modificarla sin construir una alianza. El error de Vázquez, con respeto lo digo por el presidente, fue no convocar el mismo 1 de marzo, cuando asume la presidencia, en el discurso del 1 de marzo, de no convocar a los partidos a hacer un pacto político para reformar la educación. Tenía todo para hacerlo. La calle Pou le hubiera dicho que sí, Pedro Bordaberry le hubiera dicho que sí, Pablo Mieres también. Ahí está el error. No construir la alianza, después avanzar solito, sin siquiera haber construido apoyo dentro de su propio partido. Lo dejaron solo porque él no construyó el apoyo, ni dentro de su partido ni con la oposición. Ahora, vos sabés que, todos sabemos que hay un vínculo muy estrecho entre los sindicatos y el Frente Amplio, ¿verdad? Cierto. Yo me pregunto, en la medida que esto que vos señalás como una de las cosas más importantes, que es el bloque de 13 a 18 años, era una propuesta que el principal dirigente del Frente Amplio en materia educativa, que era Fernando Filgueira, lo dijo a voces en cuello en todos los lugares donde, y uno creía que ese iba a ser el cambio en la educación. El Frente Amplio no debería oponerse a esto, ya que supuestamente no pudo hacerlo, no supo, o lo que no. Entonces, ¿no tendrá la coalición que tratar de lograr un acuerdo también con el Frente Amplio en aquellas cosas? ¿Y por qué no? Que tienen también para temperar la posible conflictiividad, ¿no? O sea, porque el acuerdo que Edu 21 promueve, Gabriel, es un acuerdo de todo el sistema de partidos políticos. Nosotros nos sentimos hoy
de alguna forma fortalecidos porque esa propuesta está incorporada en un documento concreto. Pero queremos que esta propuesta no sea solamente de los partidos que hoy están nucleados en ese compromiso por la coalición, sino que también sea de todo el sistema político. Yo creo, ¿quién se puede oponer a esta idea de tener un marco educativo común de 13 a 18 años que le dé garantías al alumno de que lo que va a aprender tiene una continuidad a lo largo de toda su vida educativa de los 13 a 18 años? Y eso tiene que ver, fíjense, 13 a 18 años significa una educación básica que integra educación primaria y media en este bloque que hablamos de 4-14. Y después una educación media superior. Imagínate esto, donde el joven a la vez tiene una formación que integra lo que hoy está separado. Educación secundaria y educación técnica, porque una de las ideas que está detrás de esto, y lo que EDU 21 ha planteado enfáticamente, es que todo joven al egresar de la educación media debiera tener una formación tecnológica, no como sustitutiva o excluyente de otras, sino como parte de la ciudadanía comprensiva. Yo creo que sí. Y EDU 21, el rol de EDU 21 a partir de diciembre es seguir lo que yo tomo lo que decía Fito, tejer, formar, buscar que todos los partidos estén unidos en esta idea formidable que es esta educación de 18. Te voy a dar un país que ha hecho esto. Un país de pequeña escala, con una tradición laborista, socialdemócrata, como tiene Uruguay históricamente. Escocia. Escocia hizo lo que llaman ellos educación para la excelencia de 13 a 18 años. El vuelco en educación que ha hecho Escocia, en calidad de oportunidades de aprendizaje, en calidad de inserción social. ¿En cuántos años? Lo vienen progresando lo tomaron hace más de una década y lo siguen haciendo, porque eso pasa, porque es otro tema que tiene que ver con la calidad democrática. Lo que plantea EDU 21 no puede hacerse en 5 años, lo que plantea la coalición no se puede hacer en 5 años, lo que plantea el Frente Amplio en algunas puertas tampoco se puede hacer en 5 años. A ver, hay un antecedente, ¿no? El presidente Mujica en su momento, cuando comenzó su presidencia, convocó a 4 comisiones multipartidarias que funcionaron las 4 y que las 4 llegaron a acuerdos. Si mal no recuerdo, era sobre seguridad, medio ambiente, energía y educación. Se pudo hacer hace 10 años atrás, ¿no? Entonces, gane quien gane, probablemente en algunos temas pueda convocar acuerdos. Seguridad social, educación, donde me apures hasta en seguridad. Hay acuerdos que se pueden tejer. Porque hoy por hoy está todo el mundo de acuerdo, lo reconoce el propio gobierno, que hay que volver al sistema de la policía, de cercanía, comisaría, llamarle H, no sé. Hay un replanteo. Se usan distintos, ¿no? En fin, entonces, quizá para que este país no se quede estancado en algunas áreas y para legitimar mejor algunos cambios, sea posible recorrer el camino de las comisiones multipartidarias. Y porque no tenemos mucho más tiempo, claro. Porque si no abordamos enfáticamente la educación como política social, económica, comunitaria y cultural, se nos va el país, se nos va. Se nos fue de muchas cosas. Y la culpa la va a tener un sistema político que no ha tenido la altura. Sí. Me parece que se nos fue y tenemos que traerlo. Renato, vos al principio dijiste que lo que había en común en las reuniones que tuvieron con los distintos partidos era más una intención de cambio que de continuidad. Y en el Frente, ¿cómo dialoga el programa del Frente en educación con la propuesta de Uruguay 21? De Uruguay 21, de EDU 21, perdón. Yo creo que el Frente de alguna forma refleja las idas y venidas respecto a EDU 21. Es decir, hay un sector que está más reticente a EDU 21, hay un sector que está más abierto. Eso se vio claramente el día que presentamos la propuesta del libro abierto. El segundo aspecto que hay dentro del programa del Frente Amplio no están las cuestiones que vos decías que estaban antes, con el marco curricular que estaba en el programa del Frente Amplio en el periodo anterior, que hoy no está, pero hay determinadas iniciativas que van en la línea de lo que plantea EDU 21. Por ejemplo, en términos del fortalecimiento de la gestión de centro, del centro educativo, en términos de darle mayor protagonismo al docente, o sea que hay puntos de continuidad. Lo que nosotros simplemente constatamos algo, y eso es objetivo, hay una visión menos integral de cambio y más acotada. Y lo otro que para nosotros, esa interlocución que vos acabas de señalar, es distinta. Porque mientras que en algunos partidos integrantes de EDU 21 son parte de los equipos asesores de los partidos, tomemos 2 o 3 ejemplos. Pablo da Silveira es integrante de EDU 21, estuvo trabajando en la propuesta y es, como saben ustedes, el referente en educación del Partido Nacional. Lo mismo el caso de Adriana Aristimuño, lo mismo de Javier Lacida o de Denis Balián en el Partido Independiente. Sin embargo, en el caso del Frente Amplio, yo no sé por qué razón,
dentro del cuerpo de referentes de el candidato Martínez no hay ningún integrante de Edu21 en esa línea. Pero si tenés frente amplistas, porque... Claro, pero el no, propio pero Figueras Fernando lo ha dicho públicamente. votó al Frente Claro, Amplio. pero una cuestión es decir, una cuestión es, Está claro. por supuesto, y justamente la riqueza de Edu21, que hay frente amplistas, hay colorados, hay blancos, hay del Partido Independiente, es decir, hay mucha gente distinta. Lo que decimos que una cosa es ser referente y asesor, y otra cosa es como Fernando, que lo ha dicho públicamente y muy claramente que sigue siendo y reafirmando su condición de frente amplista, como cada uno lo ha reafirmado en sus diferentes ámbitos. Pero lo que quiero decir que son cosas diferentes. Entonces, eso, Fede, facilita o no la fluidez del diálogo. Tenemos Es decir, ahí hay un punto que es interesante de ver. Es decir, en los más partidos hemos tenido, por circunstancias que ha habido esa simbiosis mayor grado de interlocución, lo cual no quita que dentro de Edu21 hay una alta proporción de integrantes de Edu21 que no son de los partidos de la coalición que está planteada hoy. Entonces, pero eso hace la riqueza de lo que decimos en Edu21. Edu21 es un ejemplo de unidad de la diversidad. Pero el diálogo político cercano e inmediato al candidato es cualitativamente distinto según los partidos políticos. Renato, voy a hacer una pregunta para molestar a Gabriel solamente. Pero Gabriel. Bueno, puede ser. ¿Qué es lo mejor que ha hecho el Frente Amplio en educación en estos 5 años? No digo en 15, que yo creo que hay muchas cosas en las que se puede hablar. En estos últimos 5 años. Profundizar en aspectos vinculados a los aprendizajes dentro del Plan Ceibal, la Red Global de Aprendizajes. Lo que, si el país, en educación, a nivel del CODICEN, a nivel de la ANEP, hubiera tenido un grado similar de liderazgo y de impulso y de voluntad que se estuvo desde el Plan Ceibal para crear esta red global de aprendizaje, esta red que tiene que ver con generar mejores aprendizajes de los centros, otro gallo cantaría hoy. No sé, si querés contestar una alusión. No, esa la digo en una buena, porque también en el mundo, viste, que te dicen unos están a un lado y otro, no. Yo creo que en educación el gobierno tiene un gran debe. Ustedes lo han dicho, no lo decimos, no digo. Sí. Basta ver los indicadores. Lo que pasa es que Pero- tampoco hay que pasarse para otro lado, hay que reconocer lo que pero lo- sí lo que hay se que haya hecho. reconocer que lo que se ha podido hacer en educación Ah. se ha hecho en los marginales. Sí, son más parches quizás que otra claro, cosa. pero el Plan Ceibal ha sido y es una herramienta de innovación. Espectacular. Es muy buena y Claro. nosotros lo hemos reconocido y lo hemos hablado y lo mencionamos. Lo que pasa es que creo que se perdió una oportunidad de oro para cambiar las condiciones de reproducción y sostenibilidad del Uruguay. Pero el plan, Ese es o sea, el punto. vos te das cuenta que el Plan Ceibal, que a mi juicio es Sí. uno de las tres mejores cosas que ha pasado Sí. en estos 15 años del gobierno de izquierda, De acuerdo. tiene un aspecto sombrío, Sí. y es que el propio presidente de la República Sí. lo aplica por afuera Bueno, lo que de las hablamos recién, estructuras lo que de la decíamos, educación, es lo que porque decíamos. sabía Sí. que si lo ponía dentro de la estructura del CODICEN, los gremios y los opositores, entonces, si las cosas más destacables, Sí. vos que sos el impulsor, sabés que tu propia gente te la va a trancar, es muy difícil. Pero ¿quién Es tenía, muy pero ¿quién tenía el difícil. poder para... ¿Cómo vas a cambiar el ADN de educación si vos te estás claro. durmiendo con el enemigo? Claro, pero ¿quién tenía el poder y la responsabilidad de designar las personas en la estructura que pudieran cambiar eso? El presidente de la República. Con lo cual, no hagamos, no digamos que es porque se hizo bypass, como se dice habitualmente. Sí, No se quiso asumir el liderazgo de la educación como política pública. Digámoslo claramente. Claro. Porque si no, seguimos pensando que es por evitar esto y tal. No ha habido. Ahí digamos, está. en este tema de educación, nosotros no, pero en este tema de educación, entre no haber podido, no haber sabido y no haber querido, yo creo que lo último fue más fuerte, el no haber querido. Pero se nos fue el tiempo. Bueno, Se nos fue el tiempo. seguiremos después de noviembre hablando de educación. Me imagino que no vamos a seguir hablando de los 5 años. Y ¿no? yo espero seguir hablando toda la vida. Está bueno. Gracias por darnos estos espacios y gracias a vos, a Fito y a Fede, porque nos han permitido tener Edu21 en espacio. Si algo explica el relativo, entre comillas, éxito de 21, es el apoyo generoso, mirado de futuro
de personas como vos desde el periodismo. Es muy cierto, tiene razón. Es demasiado. No, demasiado no, es parte de la historia a construir. Muchas gracias, gracias a gracias a todos. ustedes. Gracias a ustedes por haber estado ahí, los esperamos la semana próxima, que pasen bien.